Listo, chicos. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta clase. Vamos, por favor, a trabajar en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Vamos cerrando ya un poquito y vamos a hacer la conceptualización de lo que hemos venido trabajando. Entonces, tenga la bondad de abrir su cuaderno, ¿sí? Colocar la fecha del día de hoy. Ponga, por favor, la fecha. Y vamos a poner como tema las perifrasis verbales, ¿sí? Vamos a seguir hablando o vamos ya conceptualizando este tema que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces colocamos, por favor, el título, las perifrasis verbales. Escriba, por favor. Mientras vamos explicando, vamos cerrando un poquito ya estas reglas que hemos venido viendo y trabajando. Usted va, por favor, realizando la conceptualización en su cuaderno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Empezamos o partimos desde lo que es el concepto, ¿no? ¿A qué hace referencia estas perifrases verbales? Tomando en cuenta que de igual manera son parte, ¿no es cierto?, de la oración, ¿sí? Son parte de estas oraciones que simplemente nos indican sí, en qué tiempo o qué acción está realizando los verbos dentro de las oraciones, ¿sí? Entonces, ayúdenme, Nicolás, ¿qué nos dice que son, por favor? Son agrupaciones verbales que tienen un significado propio. Sí, correcto, ¿no? En este caso decíamos que tienen su significación, ¿no? Propia, ¿sí? Indique exactamente cuál es esa acción que realizan los verbos dentro de la oración, ¿sí? Como yo le había dicho, esto tiene referencia con lo que vimos con los complementos circunstanciales que trabajamos, ¿sí? Entonces, habíamos visto varias reglas, ¿sí? En este caso tenemos, ¿no es cierto?, acá las 3 reglas básicas que nosotros trabajamos, ¿sí? O reconocimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, yo les he dicho que usted debe saberse bien estas 3 reglas, ¿sí? Para identificar qué acción está realizando exactamente los verbos en esa oración. Entonces, tenemos acá la primera regla. Ayúdeme, por favor. Jordi, ¿qué nos decía la primera regla? Auxiliar más verbo en infinitivo. Igual acción futura. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces copiamos la primera regla, ¿no? Usted vaya trabajando en su cuaderno, por favor, irá escribiendo, le veo, por favor, hay estudiantes que solamente miramos la pantalla, no, vamos trabajando ya en nuestro cuaderno, ¿sí? Vamos generando esto en nuestro cuaderno ya. Esta era la primera regla básica que habíamos dicho, ¿no es cierto? De las primeras que usted debe saberse, que cuando tenemos un verbo auxiliar, ¿sí? Más un verbo en infinitivo, ¿sí? Cuando están juntos estas dos partes, ahí nos está indicando que tenemos una acción futura, ¿sí? Que esa oración está desarrollándose o se va a desarrollar en una acción futura, ¿sí? Entonces, recuerde que también habíamos dicho, sí, que en este caso es opcional. Nosotros entre estos dos verbos, entre el verbo auxiliar y el verbo en infinitivo, nosotros podemos encontrarnos con conectores, ¿sí? Pero esta partecita es opcional, ¿sí? El conector o el enlace, ¿sí? En ese caso es opcional, ¿sí? Puede estar como no puede estar dependiendo de lo que queremos escribir o lo que nos quiere decir la oración, ¿sí? Pero sí necesariamente debe haber un verbo auxiliar más el verbo en infinitivo. Cuando así encontramos, estamos hablando de esta acción futura, ¿sí? Entonces, vamos, va a pensar por favor en un ejemplo. ¿Cómo sería el ejemplo? Cada uno va a escribir su propio ejemplo. Acá vamos a poner un ejemplo de cualquiera de ustedes, pero cada uno va a escribir ese ejemplo, ¿sí? De esa acción futura, ¿sí? Que tenga el verbo auxiliar, puede tener el conector si es que usted desea, más el verbo en infinitivo, para que nos dé esa acción futura, ¿sí? Entonces, piense, por favor, y escriba la oración. Ya pregunto para ponerla acá cualquiera. Vamos. Piense, por favor, ¿cómo sería la oración? Vamos a ir trabajando, ¿sí? ¿Cómo sería esa acción futura? ¿Ya? ¿Sí?
Listo, a ver, vamos por acá, a ver, ahora sí. Escriba, por favor, usted su ejemplo. Por favor, usted tiene que tener escrito su ejemplo. A ver, Mónica me va a ayudar. ¿Cómo sería el ejemplo? ¿Qué ejemplo puso? O si no lo pone, ¿cómo sería el ejemplo para tener la acción futura? A ver, pensemos, Moni, ¿cómo sería? A ver. Yo trabajaré, no sé, a ver, yo jugaré el próximo fin de semana, podría ser. Ya, pero ahí te falta el verbo auxiliar. Recuerda que debe estar el verbo auxiliar más un verbo en infinitivo. Entonces, primero hay que partir de los dos verbos. Y tienes que tener el auxiliar. Y el verbo, el siguiente verbo debe estar en infinitivo. ¿Cómo sería? A ver, vamos pensando. A ver, piensa. A ver, vamos generando. Vamos recordando un poquito lo que hemos venido trabajando. Piensa, ¿cómo sería la oración con un verbo auxiliar y más el verbo en infinitivo? A ver, vamos, vas a pensar hasta eso, vamos a ver por ahí, vamos con, a ver. Puede ser, yo he de hacer salchipapa mañana o algo así. Ya, a ver, tú dices, yo he de hacer, ¿no es cierto? Así estás diciendo, ¿verdad? Yo he de hacer salchipapas mañana, ¿ya? Recuerde que si ahí yo pongo yo el a qué verbo está realizando. Recuerde que si está bien ahí. Recuerde el a qué verbo hacía referencia. ¿Sí recuerda? Hacer. Ya, listo. Vamos a ver, ajá, a realizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner la oración que nos dicen ahí, a ver. Yo he de hacer, dice, ¿no es cierto? Salchipapas mañana. Ya, así dijiste, ¿verdad? Anaí. Sí, Lice. Ya. El resto, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal formulada la oración? Vamos, del resto, chicos, ¿qué piensan? Yo pienso que sí está bien, Alicia. Sí, ¿no es cierto? Aquí tenemos en este caso, ¿no? Verbo auxiliar más un enlace, un conector y el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces está formando una acción futura, ¿sí? Entonces ahí está correcto. Muy bien, Anaí, gracias. ¿Sí? Listo, vamos a ver por ahí otra oración. Ahí está bien esta, muy bien. Vamos a ver por ahí otra, a ver. Vamos con... A ver, Sí. dime. Puede ser, la panadería debe abrir a las 10. La panadería debe abrir a las 10, correcto. Sí, vamos a poner, muy bien. La panadería debe abrir a las 10, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La panadería debe, aquí en este caso no utilizamos el enlace, pero está el verbo auxiliar que viene a ser debe, más el verbo en infinitivo que es el abrir, ¿sí? Formamos una acción futura, ¿sí? Entonces ahí estaría bien, ¿no? Entonces, por favor, esta partecita debe tener claro usted, ¿sí? Cómo se forma la acción futura al momento de escribir las oraciones, ¿sí? Debe tener verbo auxiliar y el siguiente verbo debe ser en infinitivo para que sea la acción futura, ¿sí? Listo, ahí estaría bien. Vamos ahora a la siguiente regla. Regla número 2. Ayúdeme, Natasha, leyendo. ¿Qué nos decía la regla número 2? Verbo auxiliar más verbo gerundio. Acción durativa. Ya, recuerden, ¿no? Segunda regla. Cuando tenemos el verbo auxiliar más el verbo en gerundio, ahí formamos una acción durativa, ¿sí? Ahí tenemos una acción durativa. Entonces, vamos. ¿Quién me quiere decir cómo formaríamos el ejemplo? A ver, Adriana, ¿cómo sería? Podría ser, estoy trabajando en el proyecto. Ya, estoy
Trabajando en el proyecto. Listo. Aquí tenemos, ¿no? Estoy, que sería el verbo auxiliar, más el gerundio, en este caso, trabajando, termina en ando, por esa parte viene a ser gerundio, en el proyecto, ¿sí? Acción dura activa, ¿no? Correcto, Adriana, gracias, ahí estamos bien. Estoy trabajando en el proyecto, listo, muy bien. Vamos, alguien más que nos dé cómo sería una oración de la segunda regla para que nos dé una acción durativa. A ver, Mónica, ¿y nos quieres decir? A ver. Ya vamos terminando la cena. Ya vamos terminando la cena. Correcto, ya vamos. Ahí está el vamos como verbo auxiliar. Terminando, el verbo termina en ando, la cena. Muy bien, acción durativa. Muy bien, Mónica. Ahí sí estamos bien. ¿Sí? Listo, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la segunda regla. Entonces, mire, van las dos que no debe olvidarse. Verbo auxiliar más infinitivo, acción futura. Verbo auxiliar más verbo en gerundio, acción durativa, ¿sí? Recordando, ¿no?, que una de las reglas del gerundio debe terminar en ando, en yendo, ¿no? Entonces, ahí nosotros reconocemos los verbos, ¿sí? Y nos vamos a la tercera regla. Sí, en este caso tenemos la tercera regla. Ayúdenme, Malena. ¿Qué nos dice la tercera regla? Verbo auxiliar más verbo en participio, acción pasado. Listo, ¿no? La tercera regla tenemos, sí, exactamente, cuando nos encontramos con ese verbo auxiliar, pero el verbo siguiente debe estar en participio, terminado en ido o en ado, ¿no? Y ahí nosotros estamos hablando de una acción pasada. ¿Sí? Que esa acción ya se realizó. Entonces, ¿cómo sería aquí la oración, Doménica? ¿Cómo sería una acción pasada? ¿Cómo formaría este ejemplo de la acción pasada? Doménica Silva. ¿Verdad que cuando usted no contesta no tiene participación, sino tiene más bien hay una marquita en la participación en clase, ¿no? A ver, ¿quién me quiere ayudar voluntariamente? ¿Cómo sería la oración? A ver. Yo he acabado los deberes. Yo he acabado los deberes. Ya. Yo he Listo, yo he acabado, ¿no? Aquí está el verbo, el auxiliar, y en este caso tenemos el verbo en participio terminado en ado, ¿no? Los deberes, ¿correcto? Ahí tenemos una acción pasada que ya terminó sus deberes, ¿no? Muy bien, ahí está correcto. Listo. ¿Alguien más que nos dé otra oración? ¿Cómo sería? Yo ya he comido. Yo ya... Pablo ha construido su casa. Ya, vamos. Yo ya he comido, ido, está bien, correcto. ¿Cómo dijiste, Pablo? Pablo ha construido su casa. Pablo ha construido su casa, correcto. Ahí tenemos el verbo terminado en ido. Está bien, ¿no? Ahí tenemos acción pasada. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tenemos, sí, las tres reglas básicas que usted debe conocer y saber, ¿sí? Eso debe identificar bien con este tema, sobre todo se va a encontrar usted en su evaluación la próxima semana, ¿no? Listo, hasta ahí estamos todos, ¿verdad? ¿Sí? Listo, entonces vamos. Recuerde que teníamos dos excepciones, ¿sí? Teníamos las dos excepciones, ¿sí? Recuerde que tenemos aquí la excepción con el verbo soler, ¿sí? O acostumbrar en este caso, más el verbo en infinitivo nos daba un hábito o una repetición de esa acción, ¿sí? Entonces recuerde que aquí rompía la primera regla, ¿no? Cuando nos encontramos con el verbo auxiliar soler o acostumbrar, el verbo pues más del infinitivo siempre va a ser un hábito o una repetición, no acción futura, ¿sí? Esta es una de las excepciones que teníamos. Entonces vamos pensando en un ejemplo. ¿Cómo sería con el verbo soler? Él suele comer todas las tardes. Ya. Listo, vamos a poner. Él suele comer todas las tardes.
Muy bien. Listo, ¿no? Aquí utilizamos como auxiliar el verbo soler y pues más del infinitivo está formando un hábito o una repetición. Quiere decir que él generalmente come las tardes, ¿no? Entonces ahí estamos bien, ¿sí? Copie, por favor, vamos. Usted vaya generando sus propios ejemplos, ¿no? No es necesario que copie el que ponemos acá, ¿sí? Luego de esto tenemos, ¿sí? La siguiente excepción con el verbo volver, ¿no? Recuerde que trabajamos con el verbo volver, más el verbo en infinitivo formaba una acción repetida, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Vuelvo a salir por la noche. Ya. Vuelvo a salir por la noche, dice, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Ejemplo, vamos a poner, vuelvo a salir por la noche. ¿Sí? Vuelvo a salir por la noche, ¿sí? Entonces aquí tenemos, aquí utilizamos un conector o un enlace que está bien, este es opcional. Y una acción, ¿no es cierto?, repetida, ¿sí? Él vuelve a salir por la noche, ¿sí? Entonces aquí tenemos la siguiente excepción. Ahí estamos hablando de una acción repetida, ¿sí? Entonces, mire, esas son estas reglas que hemos visto, las 3 básicas que debe saberse y las 2 excepciones que hemos trabajado. Obviamente hay más excepciones. Recuerde que también trabajamos con el verbo haber, ¿no? Entonces, también por ahí hay distintas formas de escribir el verbo haber en las diferentes oraciones para formar o saber la acción en la que se está realizando estos verbos de esta acción verbal que tienen, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Creo que está claro estas reglas, ¿no? Entonces, vaya por favor escribiendo ahí sus ejemplos, ¿no? Listo, terminamos hasta ahí. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? ¿No terminan todavía? No, entonces les esperamos un ratito, por favor, vamos. ¿Sí? Les esperamos un minuto hasta que usted termine de generar los últimos ejemplos. Entonces, vamos por ahí. A ver, voy a preguntar, Natalia, ¿cómo sería otro ejemplo con el verbo volver? Piense, Natalia, ¿cómo sería? Vuelvo a ver la misma serie de siempre. Ya, vuelvo a ver la misma serie de siempre. Correcto, ahí está, ¿no? Es una acción repetida, ¿sí? Ella vuelve a ver la misma serie, ¿no? Ahí estamos bien. Gracias, Natalia, ¿sí? Vamos por acá con Melanie. ¿Cómo sería otro ejemplo con el verbo volver? Con esta excepción, ¿cómo sería? Yo vuelvo a cocinar para mi familia. Correcto, yo vuelvo a cocinar para mi familia, ¿no? Entonces ahí está haciendo una acción repetida, ¿sí? Está repitiendo la misma acción. Entonces, chicos, no nos olvidamos estas reglas básicas que debe conocer y saber, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, ¿puedo dejar de compartir? ¿Terminaron? ¿Sí? Si alguien no terminó, dígame, no termino todavía. Ya, yo asumo que sí, no responde, asumo que sí. Listo, entonces, en estos momentos, por favor, tiene 30 segundos para alzarme su cuaderno a la pantalla para que quede ahí los jóvenes que trabajaron. Alce, por favor, su cuaderno, alce, 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 alce. Usted sabe, quien no alza, pues ahí yo después registro quienes indicaron los cuadernos. Alce, por favor. No veo de Anaí, no, ahí había Anaí. No veo de Kevin Zurita, no veo Nicolás. Y bueno, a mí, listo. Baje, gracias chicos. Listo, entonces nos quedamos hasta ahí con este tema.